¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Germán Pedemonte, soy médico urólogo y ablucionista y trasplantólogo del Udayo. Vamos a tratar el tema de los aspectos técnicos de la procuración renal, que es a lo que me dedico, dentro de esta gran materia que es la donación y trasplante, enfoque médico y social. Y es tan importante la materia que ustedes, alumnos, futuros colegas, forman una parte esencial en este enfoque médico y social para ampliar el, las técnicas de ablación y de procuración. Me gusta siempre comenzar las charlas homenajeando a quienes nos han precedido en todo este fantástico mundo de la procuración y del trasplante de órganos. Y es por eso que vamos a homenajear al equipo médico y a los donantes que llevaron a cabo el primer trasplante renal exitoso. ¿Qué significa exitoso? Que los pacientes y el donante sobrevivieron, ¿no? Porque fue un donante vivo. Para eso vamos a homenajear a los médicos, primero, que se encuentran parados de izquierda a derecha, al doctor Murray, el jefe del equipo de trasplante, quien recibió el premio Nobel en 1990 por todos sus aportes a esta causa, al doctor John Merrill, jefe de clínica del Hospital Birmingham de Boston, y al urólogo, un colega, ¿no?, ilustre, John Howard Harrison, quien fue el que llevó a cabo la cirugía. Y vamos a homenajear a la parte más importante de la procuración de John, que son los pacientes. Sentado se encuentra Ronald, quien le donó su órgano a su hermano Richard. Ronald Herring se casó, murió en la década del 90, con más de 80 años. Y su hermano Richard, como estas cosas paradójicas, no tan paradójicas que genera el trasplante, se casó con la enfermera que lo asistió durante todo su postquirúrgico y dejó 2 descendencias. El éxito de este trasplante se debió fundamentalmente a algo que hasta ese momento se desconocía, que era los antígenos mayor incompatibilidad. Si ustedes se acercan a la foto, van a ver que Ronald y Richard eran iguales, eran idénticos, porque eran gemelos. Y como ustedes saben, los gemelos comparten no solo tanto amor, sino también su código genético. Y ese es el secreto del gran éxito y la sobrevivencia de los pacientes, del donante y del donante. Un poco repasando la historia también local y a nivel internacional. 3 años después del primer trasplante exitoso en Boston, como les dije, el doctor Lanari, ¿no?, cirujano general del Hospital de Clínica, ¿no?, realiza en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UBA el primer trasplante en Argentina. Hoy ese instituto sigue trasplantando una gran cantidad de pacientes y lleva el nombre del doctor justamente Lanari. En el año 58, ¿no?, se comienzan a desarrollar los primeros estudios sobre los antígenos leucocitarios humanos, dando pie al inicio de lo que es el HLA y este código que hace que nosotros, humanos, seamos únicos e irrepetibles, excepto en una circunstancia, que son los hermanos gemelos, como Ronald y Richard. Los investigadores, que fueron de 3 universidades, una universidad de Francia, de Holanda y Estados Unidos, recibieron por sus investigaciones iniciales el premio Nobel en 1980. En el año 82 se desarrolla la primera droga inmunosupresora, que es la acitromicina, cuyo nombre comercial en todo el mundo es el Imuran. El doctor cirujano Sir Richard Kiner fue quien desarrolló esta droga en unión con las industrias farmacéuticas en la península de Florida. En el año 1967, el doctor Richard Barnard, ¿no?, realiza el primer trasplante cardíaco exitoso en Ciudad del Cabo, allá en el sur del continente africano. En Argentina, el doctor Miguel Benici, en la clínica del modelo de Lanús, realiza el primer trasplante cardíaco y el 18 a nivel mundial. En el año 77 se desarrolla esta gran droga inmunosupresora, la ciclosporina, que tiene una actualidad en nuestro presente. Y como todo adelanto científico, donde se tocan temas tan
sensibles, como la vida y como la muerte, había que darle un marco regulatorio. Y es así que en el año 77, a través de la promulgación de la ley 21.541, se genera el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, precursor de lo que 13 años después sería el INCUCA. En el año 1993, la ley 24.193 se aprueba y es la que rige la normativa que actualmente se da. Con este gráfico quiero representar cómo el proceso de procuración de órganos en Argentina ha ido ascendiendo poco a poco, ¿no? Y junto a ese proceso de procuración, un número de trasplantes de órganos. Y esto fue así desde los inicios de la década del 70 hasta principios del siglo XXI, en donde a través de los análisis de las estadísticas se veía que el número de donantes anuales se había estancado. Ante esta coyuntura, y teniendo en cuenta que siempre la lista de espera saca una curva importante con respecto a los órganos y tejidos que se donan, es que se formula y se desarrolla lo que actualmente llamamos como el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos. Tuvo un hito muy importante, un hito inicial muy importante, que es inculcar a los hospitales de mayor demanda en las principales ciudades que completan nuestro país, el tema de la procuración de órganos. ¿Y cómo se hizo? Fundamentalmente con un personal médico que visitaba las terapias de cada uno de estos hospitales dependiendo de su provincia. Esto tuvo un éxito notable, permitiendo un aumento exponencial de la procuración y por ende del transporte. En el año 2005 también se da un hito en cuanto a la legislación, que es la incorporación de la figura del donante presupuesto. Esta ley, la 26.006, favoreció notablemente el crecimiento de la procuración de órganos y tejidos, y que aumentó aún más con el año 2018, se aplica lo que se conoce como la ley Micaela. Esto permitió que cada uno de los INCUCAI esté distribuido en las 24 provincias que componen nuestro país. En la provincia de Santa Fe, el INCUCAI se denomina Cudayo, en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, Cucayén, en la provincia de Buenos Aires, Cucaiba, pero cada distrito tiene su representación en el mundo del trasplante de la procuración. Como les decía, los números con la aplicación del Programa Federal de Procuración han sido y siguen siendo muy favorables, y hoy podemos decir que en el sistema de salud argentino, cada 5 horas, un paciente accedió a un trasplante de órganos o de tejidos. Hoy la tasa de evolución de donantes es del 12 o al 13 por millón de habitantes. Las procuraciones habitualmente se llevan a cabo en un gran porcentaje de casos en los sectores públicos, si bien año tras año los sectores privados también te van subiendo al tema de la procuración y de ser hospitando. Las causas más frecuentes de fallecimiento de nuestros donantes y que se llevan el 80% son los accidentes cerebrovasculares junto con los traumas crónicos. De los donantes que tenemos, la gran mayoría son multiorgánicos, es decir, más de un órgano que se puede aprovechar y poder brindarle una solución a alguien que lo esté esperando. Este gráfico muestra que la tasa por millón de habitantes en nuestro país es ya cercana y superior al 40 por millón, lo cual nos hace ser en algunos tipos de trasplantes líder en Latinoamérica. El riñón es el órgano más demandado y el que más se procura, es la mayor lista de espera que tenemos nosotros. Le siguen el hígado, el corazón, el pulmón y en menor medida páncreas e intestino. Todo este tipo de procuraciones y de trasplantes se pueden realizar acá, en nuestro país y en nuestro sector. Si tenemos en cuenta lo que es la Organización Nacional de Trasplantes en España, que es pionera y líder de opinión a nivel mundial, ahí la tasa de emisión es de un 40%, como seguramente ustedes escucharán en charlas que han precedido y que van a continuar, más del 90% de la población
español tiene ese espíritu quijotesco de dar y brindarse en órganos y tejidos a los demás. Pero si bien este tipo de tasa es muy buena, tiene un inconveniente actualmente, en donde, debido a las expectativas de vida notables que han logrado los países desarrollados, la tasa y la mayoría de los donantes son mayores de 60 años. Y, como sabemos todos aquellos que tengamos la suerte de llegar por encima de los 60 años, algo en nuestro cuerpo, la maquinaria no nos pasa. Y es por eso que, teniendo en cuenta estas características demográficas de las poblaciones, es que se ha tratado de expandir un poco el pool de donantes, de pacientes que puedan para procurar. Y así que en España ha aumentado el número de donantes en parada circulatoria, llegando a ser casi un 20%, ¿no? Es decir, aquel paciente que fallece en la vía pública, se activa un protocolo rápido para tratar de optimizar los órganos potencialmente útiles. ¿Quiénes pueden donar? Bueno, a través de lo que dije anteriormente, la ley 26.006 incorpora la figura del donante presunto y que le da un poco más de fuerza a la decisión con las modificaciones conocidas a través de la ley Micaela en el año 2018. ¿Qué tipo de conceptos tenemos que tener en mente cuando ingresamos al mundo de los datos? Dos tipos de definiciones. Uno es el tiempo de isquemia caliente, que es el cese del flujo sanguíneo del órgano y la colocación del mismo en un medio de preservación. Y otro concepto importante es el tiempo de isquemia fría. Es el tiempo en el órgano que queda almacenado hasta el momento de su implante en el receptor. Periodo óptimo menor de 24 horas, periodo máximo de 72 horas. Todos estos tiempos, cuando se prolongan, son deleterios hacia el órgano. Los pasos operativos, es decir, una guardia de 24 horas del cudayo, se lleva a cabo de la siguiente manera: a través de la detección, a través de los criterios de selección, a través de un tema importantísimo, como es la certificación de muerte, a través del mantenimiento del cadáver, a través de la entrevista familiar, mediante la intervención judicial si es pertinente, posteriormente la distribución y asignación de los órganos y tejidos, y por último, el papel de la ablación y posterior trasplante de los órganos. Muerte encefálica, tema que lo han visto, que verán y que es esencial para conocer el mundo de la procuración. Hablamos de muerte encefálica al fallecimiento de una persona, cuando se verifiquen de forma acumulativa los siguientes signos que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas después de su constatación conjunta: ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas, inactivación encefálica corroborada por medios técnicos y instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social, con el asesoramiento del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, que es el INCUNCA. Esta definición es crucial para lograr el mejor éxito de la procuración de órganos. Es fundamental. Y es una responsabilidad de ustedes también, futuros colegas que están dentro del ambiente de salud, de amplificarla y de explicar a quienes los rodean a ustedes, que por ahí no están en este estado de la ciencia, qué es lo que pasa cuando un paciente cuando vamos a someter a un cadáver en la extracción de órganos. Dentro de los pasos operativos, criterios de selección renal. Tenemos criterios de exclusión general, por ejemplo, pacientes VIH, pero con una excepción, que no estén tratados. Neoplasias malignas con capacidad metastatizante o insuficiente tiempo de seguimiento. Lo óptimo son 5 años. Sepsis o infecciones diseminadas no controladas con terapia antimicrobiana o, por supuesto, un fracaso mutuo. En cuanto a los criterios específicos de los órganos renales que vamos a sacar, no debe presentar
insuficiencia renal, tiene que ser una creatinina mayor de 2 miligramos decilitros, ni proteinuria en rango nefrotígeno. Tener en cuenta que la insuficiencia renal aguda de etiología reversible no contraindica la donación, se soluciona si es reversible. Y por supuesto, por último, la visualización del órgano y una biopsia, si así es necesario. ¿Qué tipos de procuración de órganos tenemos? Tenemos el donante vivo relacionado y el donante cadavérico. El más frecuentemente en nuestros medios es el donante cadavérico, donde la ablación puede ser más de un órgano, multiorgánica, o una ablación renal. Dentro de la técnica quirúrgica tenemos la ablación clásica, descrita por un gran trasplantólogo estadounidense de la región de Denver en el desierto de Colorado, el doctor Stals, que fue el primero que realizó un trasplante de hígado en el mundo y que falleció hace 3 años a sus 91 años. O la técnica de resignación abdominal total, muy utilizada en los países orientales, como por ejemplo Japón. Algunas terminologías nuevas que vamos a ir incorporando y se van a ir incorporando, que las venimos arrastrando desde los países que han logrado expectativas de vida un poco mayores a los nuestros y en donde los pacientes donantes ya tienen algunas comorbilidades. Por ejemplo, España, como lo nombramos. Tenemos un donante estándar, tenemos donante con criterio ampliado, donantes marginales y donantes no estándar. Es decir, se busca amplificar el pool de potenciales donantes para obtener mayores órganos y tejidos, a lo que no hay que perder en mente, las pacientes que día a día se van incorporando a listas de espera. Aquí llamamos donante de criterio ampliado, mayor de 60 años, sin otros factores de riesgo, aquellos entre 50 y 60 años y al menos 2 criterios: hipertensión, creatinina por encima de 1,5 miligramos o muerte por accidente cerebrovascular. Llamamos donante marginal, mayor de 70 años, sin otros factores de riesgo, o entre 60 y 70 con uno o varios de los siguientes factores: hipertensión, diabetes o una proteinuria mayor de 1 gramo. Y esto es innovador y novedoso. Aquí llamamos donante renal de riesgo no estándar. Llamamos a aquellos donantes con un riesgo de transmisión de enfermedad al receptor que se asume antes de proceder al trasplante. Y este riesgo, conocido por el equipo a trasplantar y por el paciente y los familiares que estén en lista de espera. Otra vez, esta palabra, enfoque médico, social, encaja perfectamente en la unión que debemos tener. Tenemos que evaluar la eficacia y la utilización de este tipo de donantes. Y también evaluar qué resultados vamos a obtener. ¿A quiénes vamos a incluir en nuestra lista de espera? En Argentina, el SIUL, que se denomina en España, se llama SINCRA. Y la condición de riesgo es conocida durante el proceso de donación. Es conocida. ¿Y cuáles son esos riesgos? Neoplasias, infecciones tóxicas u otras. Estos son los criterios de inclusión. Pero les repito una vez más, la causa conocida por el equipo implantológico y por el receptor, asumiendo ambos las responsabilidades. ¿Cuál es el orden de relación de los órganos una vez que entramos al quirófano? Bueno, primero se extrae el corazón, luego el pulmón, posteriormente el hígado, luego el páncreas, a continuación el intestino, los riñones por su situación retroperitoneal y por último tejidos, córnea o huesos. ¿Qué buscamos nosotros cuando vamos a extraer un riñón? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Minimizar el riesgo de isquemia caliente del órgano, lograr el enfriamiento in situ de los órganos, preservar algo que no vamos a ver, que son los pedículos vasculares renales, y fundamentalmente conservar la circulación
vascular. ¿Cómo abordamos al cadáver para la expresión de órganos? Lo podemos hacer a través de una incisión de Chevron. Es una incisión también conocida como boca de horno, o como el holograma de la marca automotriz Citroën, una V invertida. Esto nos va a disponer ampliamente el abdomen, que es a la izquierda, a la cabeza del donante, a la derecha, pies del donante. Podemos ver el hígado, el estómago y la primera estructura que nos vamos a encontrar cuando abrimos el peritoneo, que es el epidurmo. Esta es la laparotomía media. Pueden ver cómo se ha separado ya el epidurmo mayor. Pueden ver un hígado nodular, seguramente con antecedentes de cirrosis. O la incisión en cruz, donde nos muestra como un libro abierto todo el abdomen con el marco colónico y las asas del intestino delgado. Una vez que nosotros hemos ingresado al peritoneo, tenemos que disecar las estructuras intestinales para poder lograr así ingresar al retroperitoneo. Para eso vamos a ir en busca del colon ascendente y a través de una maniobra conocida como maniobra de Kocher vamos a desplazar el colon ascendente hacia la línea media, es decir, de derecha a izquierda, a través de una línea de unión entre el peritoneo parietal y el visceral, denominada línea de Toth. Podemos ver en este video cómo ya hemos liberado las asas intestinales, hemos expuesto los grandes vasos. Ustedes ven a la izquierda de la pantalla la vena cava, a la derecha de la pantalla latiendo la aorta, y la disección de esa arteria que hemos ligado y cortado es la arteria mesentérica inferior. En esta parte de la disección nosotros vamos a liberar todo lo que es el paquete intestinal hacia el ángulo izquierdo del paciente y vamos a exponer todo el retroperitoneo, haciendo base en la visualización y disección de los grandes vasos. Una vez que nosotros hemos logrado la visualización, la liberación y la disección de los grandes vasos, vamos a proceder a preparar las ligaduras habitualmente del material de lino o de cera, según lo que nosotros podamos obtener en quirófano, para lograr la fase de canulación. El objetivo de la fase de canulación es introducir a la arteria aorta una sonda e introducir en la vena cava otra sonda. Por la sonda de la arteria aorta nosotros vamos a instilar, una vez que hemos disecado, hemos canulado y hemos clampeado, los líquidos de preservación de los órganos. Y por la sonda de la vena cava nosotros vamos a exsanguinar al cadáver. En el video anterior vimos cómo con una ligadura de cera ligábamos la aorta distal. Esto va a permitir un flujo, el corte del flujo a las extremidades inferiores. La canulación aórtica la hacemos siempre cerca de la bifurcación de la aorta. Cortamos con tijera la misma con un control del extremo proximal para evitar la remora. Lo mismo realizamos con la vena cava. Estos son los diferentes tipos de sonda que nosotros podemos llegar a necesitar. Cualquiera de ellas cumple con su función de introducir líquido de preservación y examinar al paciente. Una vez que hemos preparado el campo con las cánulas, ingresamos a la fase de clampeo. ¿Qué significa la fase de clampeo? Significa cortar la circulación propia del órgano, en este caso de los riñones. Y esto se lleva a cabo por encima de las arterias renales. Más precisamente, cortando el flujo aórtico
entre el tronco celíaco. Recuerden, anatomía es en la primera rama, la aorta abdominal que sale por el canal anterior, y la segunda rama de la aorta que sale por el canal anterior es la arteria mesentérica. Clampeando y cortando la circulación con clamp especializados o con ligadura, nosotros bloqueamos el ingreso de sangre propia de ese órgano. Previamente a eso, se le pide al anestesiólogo, quien está manteniendo el cadáver, la heparinización sistemática, ¿no? Previo al clampeaje, donde administramos 3 miligramos por kilo de la misma. En ese momento se indica la desconexión del respirador. Acá podemos ver cómo con un clamp, conocido como clamp de Satinsky, nosotros bloqueamos la irrigación propia del órgano entre la arteria troncocelíaca y la mesentérica superior, y bloqueamos también la remueva de sangre venosa de la vena cava por encima siempre de los vasos renales. Recuerden que uno de los objetivos primordiales de nuestra estación renal es preservar el pedículo vasculo-renal de cada una de las unidades para poder lograr una correcta implantación de los mismos en el receptor. La fase de perfusión es mediante la instilación a través de las cánulas que nosotros hemos colocado en la aorta de líquidos especialmente constituidos para preservar la viabilidad del grupo de células del órgano a extraer. Para eso tenemos el líquido de la Universidad de Wisconsin, el líquido Euroconins o el HTK, una solución preservación que se encuentra a 4 grados centígrados, a una presión hidrostática de 1,5 metros desde el piso, y donde se administran 2, 3 o los litros que sean necesarios según las características de los órganos del donante. En este gráfico podemos ver que según los órganos a extraer es la viabilidad y que podemos obtener según la solución. Como ustedes ven en el gráfico de la derecha, el líquido Belser o de la Universidad de Wisconsin, el que mejor resultados y mantenimiento de órganos tiene fundamentalmente en el hígado, páncreas, corazón y pulmón. Es por eso que ante una ablación multiorgánica, el líquido que habitualmente nosotros utilizamos para perfundir los órganos es el líquido de la Universidad de Wisconsin que lleva el nombre de quienes lo crearon, Belser Software. Con esta imagen yo quiero graficar los diferentes eventos térmicos que los órganos a extraer van teniendo desde que el momento que ingresamos a cirugía hasta que extraemos el órgano y lo colocamos en su lugar de preservación previo al implante. Todos estos cambios térmicos que presentan los órganos son, en cierta manera, deleterios para su función posterior. De manera tal que otra vez, y esta es una diferencia muy importante, cuanto menor sea el tiempo de isquemia caliente, cuanto menor sea el tiempo de isquemia fría, mejor van a ser los resultados del posterior trasplante y funcionalidad del órgano. ¿Qué es lo que se genera cuando nosotros generamos una isquemia? Bueno, se genera una necrosis celular masiva. Esta necrosis celular masiva muchas veces, generalmente, es imposible de evitar. Nosotros tratamos de minimizarla con la instalación de las soluciones de preservación. Pero no solo la necrosis celular masiva se genera cuando uno inevitablemente genera la isquemia normotérmica, sino que se ha visto que existe un efecto paradojal, ya que muchos órganos, cuando van a ser implantados, la reperfusión de la sangre del receptor hace que un grupo de células de dicho órgano también presenten una necrosis celular, activamos lo que nosotros conocemos como apoptosis. Cuando uno genera una isquemia, se produce una pérdida de ATP, se genera un acúmulo de liposantina, se produce una pérdida de la bomba sodio y potasio, se genera un edema celular, se acumula calcio intracelular. Nosotros con la
soluciones que instilamos, logramos frenar en cierta medida esto o retrasar su aparición. El almacenamiento a 4 grados centígrados tiene como objetivo disminuir la capacidad érgica de la célula, pero cuando esto se prolonga en el tiempo puede ser también perjudicial. Dentro de las células existe una organela, la cual hay que prestarle mucha atención, defenderla y admirarla. Esta organela es la mitocondria, que sería el sitio diana y más sensible al generar la muerte celular, de manera tal que su protección es fundamental cuando uno quiere instilar soluciones de conservación. Dijimos que la genia genera altos niveles de calcio, genera la activación de enzimas proteolíticas que destruyen el citoesquelético, genera una gran liberación de radicales libres, genera la aparición de iones metales libres de origen microsomal, genera la aparición y síntesis de isoprostano, F12, BC, que son precursores del ácido requinólico. Genera la expresión de una proteína de estrés, cuya sobreexpresión produce mayor daño celular. Este es el gráfico de todos los cambios térmicos, de los cambios que produce la temperatura dentro de ese micromundo celular. ¿Qué buscamos nosotros con la minimización de los tiempos de higiene y con la implementación y inspiración de las soluciones de conservación? Proteger a esta gran organela que es la mitocondria. Para que ustedes se figuren, la mitocondria es una especie de yacyretá o de Itaipú que tenemos multiplicado por millones en nuestro cuerpo. Para ello vamos a tratar de reducir los niveles de calcio libre. Para eso vamos a administrar enzimas proteolíticas y bloquearlas. Para eso vamos a administrar agentes antioxidantes, como la deferroxioxamina, el DFO, que ha demostrado fielmente que protege a la célula de una muerte, al órgano de una necrosis celular masiva. Vamos a administrar quelantes de calcio, vamos a reducir niveles de los isoprostanos y vamos a tratar de evitar que se exprese esta proteína HO1. En fin, volviendo al abdomen del cadáver, vamos a comenzar la fase de extracción. Para extraer los órganos no lo hacemos individualmente, sino que extraemos los órganos en forma de bloque. Por eso vamos a empezar a cortar toda la grasa, grandes vasos, bien pegaditos a la columna, porque sabemos que por la cara posterior de la aorta y de la vena no tenemos estructuras vasculares nobles. Este gráfico muestra cómo el ayudante va traccionando las unidades renales, cefálicos hacia la cabeza del cadáver y nosotros vamos cortando bien pegadito a la columna del músculo psoas. Trucos y algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero, ¿dónde vamos a cortar la vena cava por encima de las estructuras vasculares renales? Recordar que las venas renales tienen diferente longitud. La vena renal izquierda es más larga de la vena renal derecha. La vena renal derecha tiene en promedio entre 1,5 centímetros y 2 centímetros de longitud. O sea que cortar muy pegado a su inicio puede ser perjudicial para el posterior implante debido al acortamiento de la misma. Por eso que un nivel adecuado de sección de la vena cava es bien por encima del inicio de los vasos renales. Y un corte inadecuado de la vena cava, como les dije, puede ser perjudicial para el posterior implante. Y otro tema a tener en cuenta era uno de los objetivos que nosotros pusimos para saber qué buscamos ante una extracción renal. Y es tratar de preservar la vascularidad del ureter. Los pequeños vasos que dan irrigación al ureter nosotros no nos vamos a ver con nuestros ojos. Ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla unos pequeños hilitos marcados con contraste dentro del estudio de la arteriografía que salen de las arterias segmentarias renales. Esos pequeños hilitos son las arterias ureterales, muy finas, que nosotros
en el fragor de la extracción no la vamos a ver, no la podemos identificar. Y es por eso que indirectamente y por haber estudiado anatomía, sabemos que la vasculatura ureteral es paralela al urétero y cuyas pequeñas arterias, sobre todo las que irrigan los 2/3 proximales del mismo, se originan en las arterias alimentarias renales. Entonces, nosotros vamos a tratar de preservar la grasa que discurre entre lo que es el pedículo vascular y el polen inferior. Ese triángulo de oro o de la muerte, si no lo preservamos, va a ser fundamental para indirectamente preservar la vascularidad ureteral y de esa manera disminuir o minimizar la complicación quirúrgica más frecuente que tiene el trasplante de riñón, que es la fístula urinaria poliquística. Una vez que hemos extraído la grasa de las unidades renales, nosotros extraemos este tipo de pelota grasosa y la vamos a introducir en una bandeja estéril con solución de preservación o líquido frío, en donde vamos a intentar separar las unidades renales. Es lo que nosotros conocemos como cirugía de banco. Las unidades renales nosotros las vamos a separar dando vuelta, ¿no?, esas estructuras grasosas donde no hemos visto todavía los riñones, para ingresar por la cara posterior a la arteria aorta. ¿Y por qué ingresamos por la cara posterior? Nosotros sabemos que de la cara posterior de la aorta no sale ningún tipo de estructura vascular noble, solamente las arterias lumbales. Al cortar la cara posterior, estamos seguros de que no vamos a dañar las arterias renales principales. Y además nos va a permitir observar el origen de las arterias renales para poder describir si hay una, dos o más arterias renales que vayan a cada uno de los riñones. Evitar fracciones del pedículo vascular, evitar excesiva disección de la arteria renal, respetar las colaterales, recordar que la circulación del riñón es terminal, no hay anastomosis como en el intestino. Arteria renal que se liga, sector del riñón que no va a funcionar. Alejarse lo más posible del centro. Tratar de evitar esta disección excesiva. ¿Qué vamos a evitar acá? Y bueno, como ustedes ven en la imagen de la izquierda de la pantalla, no hemos cuidado la grasa del triángulo de oro. Esta esqueletización del pedículo renal seguramente se ha llevado puesto las pequeñas arterias que irrigan. ¿Qué más hacemos en banco una vez que hemos separado a las unidades renales? Tomar biopsia, si así es pertinente. La biopsia siempre se toma del borde externo del riñón. ¿Por qué? Porque es el área más avascular que tienen los riñones. Toda lesión sospechosa se debe biopsiar y esperar el resultado de la anatomía y patología para decidir si ese órgano es apto para implante o no. O, de lo contrario, asumir el riesgo, como lo hemos visto anteriormente, en este nuevo pool de pacientes de riesgo no estable. Vamos a observar y analizar el pedículo renal y, si es necesario, realizar las anastomosis pertinentes. Aunque esta parte de cirugía de banco no está encargada del equipo de regulación, sí es perentorio el equipo quien va a implementar el trasplante. En los Estados Unidos, el UNOS, como ustedes ven por sus siglas en inglés, es el equivalente al INCUCAI en la República Argentina. Ellos han publicado que en los últimos 10 años el tiempo de isquemia fría, es decir, aquella isquemia que está entre el órgano conservado, hielo, hasta que se implanta, son de 21 horas. En nuestra región, en el área de influencia del Cudayo, el tiempo de isquemia fría entre que se extrae el órgano y se implanta, entre que el órgano ya se ha puesto
el mantenimiento hasta que se implanta, estamos entre las 17 y las 20 horas. ¿Cómo los preservamos? Bueno, en la conservadora y en hielo a 4 grados centígrados. El órgano o los órganos, en forma separada, van a quedar en la oficina del cuidario hasta que se le asigne el mejor receptor de la localidad, del departamento, de la provincia o de la región. En los últimos años han proliferado estas máquinas de mantenimiento de órganos, las MPP, cuyo objetivo inicial era favorecer la viabilidad de ese órgano a implantar de manera tal que logre funcionar no solo adecuadamente, sino que más precozmente. Lo estándar en la mayoría de los países es, como lo hacemos acá, conservar el órgano envuelto en hielo y no conservadora. ¿Qué solución de preservación renal es mejor? Bueno, se han escrito 10 ensayos clínicos y 5 no controlados, con un pool de pacientes, casi de 4.000 pacientes. Entonces, se compararon todas las soluciones que tenemos en la comunidad. La de la Universidad de Wisconsin, la solución de Celsius, la solución de HTK o la de Europolis. En realidad, no hubo grandes diferencias en cuanto a las soluciones implementadas. Tal vez la Eurocolin se asoció con un riesgo de infuncionabilidad del injerto inicial un poco mayor, pero no son conclusiones tan fuertes. Y en cuanto a si es mejor utilizar las máquinas MPP o el mantenimiento estándar en la conservadora, de 9 estudios que se han realizado, 4 de ellos controlados y randomizados, no se objetivó ninguna diferencia estadísticamente significativa, ni en el retraso en la función inicial del injerto, ni en la supervivencia del injerto al año de haberse implantado. Hoy no hay una recomendación fuerte que indique que la utilización de máquinas para mantener la viabilidad del órgano sea superior a la de la conservadora. Siempre hay que tener en cuenta que si es pertinente extraer los vasos ilíacos del donante y por supuesto un tubo de sangre coagulada para el grupo ABO, para el tipaje y para el cross-match. Por último, lo más importante es el cierre ético y cuidadoso del cadáver. Un pequeño paréntesis para homenajear a la primera mujer universitaria del mundo. Doña Lucrecia se graduó con honores como doctora en filosofía en la Universidad de Padua, en esa universidad tan rica de conocimientos científicos, donde nació la anatomía patológica, por ejemplo, con McPinchy, con Eustaquio, donde Andrea Bersaglio no tenía su anfiteatro cilíndrico y dio grandes avances en el estudio de la anatomía humana. Conclusiones. El conocimiento es la base para lograr la inserción de la donación y el trasplante en la sociedad. Este gráfico de abscisas y coordenadas que se realizó en el año 2000 tiene actual y plena vigencia. La donación de órganos aumentó muy poco y la lista de espera sigue aumentando. Una adecuada técnica de nefrectomía del donante es fundamental para un exitoso resultado del trasplante. Sabemos que muchas complicaciones quirúrgicas por implante, como por ejemplo un retraso en la función inicial del injerto, una estenosis, trombosis venosas arteriales o fístulas y estenosis ureterales pueden ser secundarias a una inadecuada técnica de ablación. Sabemos que el objetivo primario es brindar una integridad anatómica de los riñones para una correcta anastomosis vascular y del tracto urinario.
Sabemos que existen dos agresiones principales: la necrosis celular directa, producida por la isquemia normotécnica hipotérmica, y la apoptosis celular, facilitada durante la fase de isquemia, ese estado latente celular, y que se puede activar en la reperfusión. La organela o el elemento diana a proteger en la mitocondria. La administración de adecuadas soluciones de preservación, que tengan, por ejemplo, antioxidantes como la desfibroxamina, ha demostrado muchísima utilidad. Debemos trasplantar no solo órganos en cantidad, sino manteniendo y aumentando el nivel de calidad de los mismos. Ustedes, luego de escuchar la charla, ingresan a la página web del INCUCAI, van a observar un reloj. Cliqueando sobre cada uno de los puntos del reloj y en tiempo real, ustedes van a saber cuántos pacientes están distribuidos, a qué provincia corresponden, cuántos trasplantes se han llevado a cabo al día de hoy, cuántos donantes hemos tenido. Todo eso lo pueden hacer online porque se va actualizando permanentemente. Para ir finalizando, la donación en trasplante tiene santos. Esto es independiente de la fe que uno pueda profesar. Pero lo cierto es que hay santos. Y estos santos, que se ven reflejados en este díptico, eran médicos cirujanos. Por eso, San Cosme y San Damián, dos hermanos médicos, también son el patrono de los cirujanos. Estos santos tenían una peculiaridad, eran mellizos. En el siglo III, después de Cristo, fueron asesinados en lo que sería la región de Antioquía, hoy Turquía. Los mismos fueron representados por muchos pintores. Y este es un tríptico que se encuentra en el Museo del Prado, un gran museo que está en Madrid, en la capital de España, y en donde se refleja que estos santos están tratando de implantar, supongamos a un cristiano, una pierna, supongamos, de un musulmán. ¿Qué quiero reflejar con esto? Que el éxito de una guardia de 24 horas, donde cada uno de nosotros cumplimos un rol peculiar, no depende de una sola persona. El éxito depende de todos los colegas que ustedes van a escuchar en esta charla, en donde el trabajo del equipo es el secreto de pertenecer al mundo del trasplante. Y tal es así que es tan importante el trasplante, que la teología apoya algo más mundano, ya que habitualmente uno con un santo es suficiente para aprobar muchas veces materia o para conseguir que una chica o un chico nos guste. Acá en el trasplante se necesitan dos santos para que el éxito, es decir, el trabajo del equipo, sea superador. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Mi nombre es Germán Pedemonte y esperemos volvernos pronto presencial.